para mí el dinero era mi gran tema. El dinero para mí fue el último de los temas que yo abarqué en el desarrollo personal y eso me ha llevado a pasarlo relativamente mal con el dinero. Nunca me ha faltado, ¿vale? Porque es verdad que nunca me ha faltado y siempre he tenido fe en que la vida me iba a proveer, pero sí que es verdad que el dinero, mira, lo que a mí más me ha servido es el dinero, no hay que apegarse a él, pero hay que ponerle intención. O sea, hay que poner intención, pero no os tiene que hacer sufrir. Hay que ponerle energía, pero no apegarse a él. Eso es lo que a mí más me ha servido para el dinero. Es como una actitud en la que, evidentemente, pones intención para generar dinero, pero si no lo generas no pasa nada. Es lo que a mí más me ha servido. Despreocuparme totalmente, evidentemente, llevar unas cuentas, gestionar bien, lo que ya vimos bastantes cosas de cómo gestionar las cuentas, pero sin apegarse. ¿Le pongo intención? Sí. ¿Te quita el sueño por las noches? No. Ese es el punto. Y la forma más potente que yo he tenido de relacionarme con el dinero es quitarme esa creencia de falsa humildad, de que ser pobre es ser humilde, ¿no? O romantizar la pobreza, o no creerme merecedor de nada más. En el dinero proyectamos un montón de cosas, desde nuestros anhelos, seguridad, bienestar, éxito, pero nada de eso está en el dinero. Nada está en el dinero. Esto es como cuando te estás intentando ligar a una chica o un chico, ¿no? Cuanto más se note tu necesidad de conquistarle, más se va a alejar esa persona. Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Cuanto más necesidad tengas de dinero, más se va a escapar el dinero detrás de ti. Cuanto más agonía o más avaricia tengas por el dinero, más se va a alejar de ti. Es una putada, pero es que es así. Entonces, yo hoy os quería hablar del dinero a un nivel más pragmático, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque he estado metiéndome a fondo en todo lo que viene siendo, pues todo lo que son las divisas, monedas, Bitcoin, oro, y evidentemente que uno tiene que tener una mentalidad adecuada, como me pasó a mí, quitarme todas esas creencias de que el dinero era difícil conseguirlo, de que había que sufrir para conseguir el dinero, que todo lo que merecía la pena requería un esfuerzo. En definitiva, es lo que digo, una actitud hacia el dinero, un pensamiento y luego una acción. Ser, hacer y luego tener. Hoy no nos vamos a centrar en el ser, hoy nos vamos a centrar en el hacer, ¿vale? Que es también muy necesario, ¿vale? Evidentemente, si tú tienes un trabajo de 8 horas y tienes un sueldo y tú eres feliz con tu puesto de trabajo, bueno, eso ya tienes el ser, ¿vale? Ya tienes lo más importante. Ahora, evidentemente, ¿a ti con qué te están pagando? A ti te están pagando con dinero fiat, con euros, con dólares. ¿Quién tiene el poder sobre esas monedas? ¿En quién recae la responsabilidad de todas esas monedas? Del Estado. Es decir, las monedas son centralizadas, las controla alguien. ¿Vosotros os imagináis que tuvieseis en vuestra casa una máquina que imprime billetes? ¿Qué es lo que haríais? Imprimir billetes, ¿no? Bien, pues eso es lo que hacen los grandes estados, los grandes y los pequeños. El gran problema de todas las civilizaciones, el motivo por el que han quebrado estados enteros, ya bien sea el romano, ¿vale? Que era un imperio, han caído por un único motivo, por manipular la economía, por manipular la moneda, la riqueza, la reserva de valor, porque el dinero al final no es más que un reflejo de la reserva de valor. Si tú empiezas a imprimir billetes a mansalva, sin crear una riqueza real, el dinero pierde dinero, o sea, pierde valor, porque no le estás prestando o no está respaldado por nada más que la confianza que tú le estás dando a que ese billete vale 10 euros. Y si tienes la maquinita de darle al dinero, de crear dinero, estás, digamos, devaluando. Es una cuestión de oferta-demanda, no hay más. Oferta-demandas. Ahora bien,
Ahora bien, por ejemplo, el Imperio Romano lo que hacían era que juntaba las monedas y le hacía cortes o las dividía, ¿vale? Y con todo ese material que iba juntando de las monedas, hacían nuevas monedas. Y hacían nuevas monedas con materiales menos preciados, ¿vale? Menos preciados que el principio, como podía ser el oro, la plata, el cobre, y eso se fue diluyendo hasta que realmente las monedas no valían absolutamente nada. Y eso fue una de las causas, aunque creo que la más importante, de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, sobre todo en 1971, que se acabó el patrón oro, que Nixon, por la guerra de Vietnam, decidió desvincular el dólar con el oro, ¿vale? Porque antes el dólar sí que tenía un valor real. Tu precio, o sea, el dinero que tú tenías en dólares equivalía a lo que tú tenías en oro. Pero eso se rompió y empezaron a darle a la maquinita. Eso hizo que muchos países como Francia, Inglaterra y luego se sumó también Bélgica dejaran de utilizar el dólar. Y hoy vemos como el dólar está en serios problemas. Igual el euro, ojo, no nos olvidemos que el euro sí que es una copia del dólar, ¿vale? Lo que hacen en América lo hacen aquí en Europa, es un reflejo muy fiel. Sube los tipos allí, los subimos aquí. Entonces, a lo que me quiero referir, ¿vale? Con todo esto, es que en último término, a nosotros nos están pagando con un dinero que cada vez vale menos. Esto es lo que ya se conoce como la inflación, ¿no? Que nos dicen que es del 10%, pero que es mucho más. El aceite no ha subido un 10%, el aceite ha subido un 50, un 60, un 70%. Es como si yo ahora te dijese, oye, Judith, ven a trabajar para mí, que yo te voy a dar dinero del que imprimo aquí en casa. Tú me dirías, hombre, no, Samuel, pero ese dinero lo imprimes tú, lo sacas de la nada, ¿no? Sí, pero es que es justamente lo que están haciendo cuando nos pagan, ya bien sea el Estado, un empresario, una empresa, lo que sea, nos están pagando en un papel que cada vez vale menos, que cada vez tiene menos credibilidad y que cada vez menos alberga valor. Entonces, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Qué solución podemos tener? Evidentemente no hay que volverse un radical y mandar a la mierda el sistema, aunque a veces te entran ganas, pero no, creo que tampoco es la solución. Claro, mucha gente me dice, pues inviertes en empresas, ¿no? En empresas como Apple, como Microsoft, como Tesla. Ya, pero es que esas empresas también están manipuladas, porque su precio las dictamina el precio del dólar y porque también muchas veces se recompran dividendos, se recompran acciones y manipulan el precio de las empresas, de las acciones de las empresas. Vale, ¿y qué podemos hacer? ¿Comprar oro? Pues esto es justamente lo que he estado investigando últimamente. Yo pensaba que el oro era un metal en el cual era una reserva de valor, pero cuando te vas dando cuenta de cómo manipulan también el oro, dices, wow, porque es como hacen una rehipotecación del oro, es una manera de imprimir oro, por así decirlo, porque lo rehipotecan y es como realmente duplicarlo, aunque no esté en ningún sitio ese oro, pero lo dejan como una reserva de valor y ese dinero lo multiplican por dos, que son lo que se llamaría, bueno, como unos papelitos que te acreditan que tú tienes oro, pero ese oro realmente no es real porque no es la cantidad que a ti te tocaría. Si tú vas con esos papelitos a coger, si todo el mundo fuera con esos papelitos a coger el oro, no habría suficientemente oro para todos. Lo mismo que pasa con el dinero. Todos fuéramos al banco y le pidiéramos nuestro dinero, no lo tendrían, porque ese dinero lo tienen invirtiendo, lo tienen moviéndose, solamente están obligados a tener el 10% de la reserva, ¿vale? De lo que todos guardamos en el banco, o sea, de lo que cada uno de nosotros guardamos en el banco, solamente están obligados a tener un 10%, todo lo demás lo reinvierten, ¿vale? Dices, vale, ostras, pues, ¿qué compro? ¿Dónde invierto? ¿Cómo puedo hacer para que mi dinero cada vez no valga menos y que no me lo puedan manipular o quitar, ¿no? Mucha gente, últimamente estamos viendo el tema de la compra de relojes, ¿no? Que cada vez valen más.
Ya, pero ¿dónde dejas esos relojes? ¿Los tienes en casa? ¿Qué seguridad tienes en tu casa? Te alberga un montón de gastos. Si los dejas en el banco, que esto es algo que a mí que me ha explotado la cabeza, muchas veces el banco se puede negar a darte el reloj. Si vienen tiempos difíciles, si vienen, incluso en Venezuela pasó, que tenía un montón de oro en el Banco de Inglaterra y llegado a una crisis, Venezuela le pidió ese oro y le dijeron que no reconocían al presidente como electo, que no reconocían como el presidente del gobierno y que no le daban el oro. Y se han dado casos también en que muchas personas que tenían dinero, oro, relojes en el banco, les han puesto un montón de problemas una vez han querido acceder pues a sus bienes, ¿no? Porque además es un servicio que te cobran, ¿no? No es lo habitual, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Vale, pues ¿qué hacemos entonces? ¿Qué nos queda? Nos queda todo el tema de compra de viviendas, ¿no? Podemos comprar viviendas y alquilarlas. Puede ser, pero aquí en España cada vez se está poniendo más difícil para el que tiene viviendas, para el que compra viviendas. Por un tema de leyes, porque ahora a partir de 5 pisos ya te consideran un gran tenedor y básicamente pues te quitan más dinero, ¿vale? Y aquí más en España que entras en el círculo de la pobreza. O sea, es que España es brutal en cuanto a impuestos, en cuanto a no salir del círculo de la miseria, porque está el Estado de por medio y te hace pasar por caja más de lo que muchas veces nos gustaría. Yo no soy de esos que dices que no hay que pagar impuestos. Yo creo que hay que pagar impuestos, pero evidentemente no los impuestos que se pagan aquí en España, que es algo aberrante, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las casas podría llegar a ser algo interesante, aunque te apalanques con el banco, etcétera, podría llegar a ser algo interesante, aunque cada vez es menos rentable y está pensado para eso, para que cada vez sea menos rentable, y depende qué políticas se apliquen, tú vas a tener una repercusión en los márgenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ya bien pocas cosas ya. El suelo es algo que con el tiempo se puede revalorizar, todo el tema que son terrenos, etcétera, pero eso tardaría muchísimo en revalorizarse, aunque yo creo que no tanto, pero bueno, es algo que también podemos fijarnos e invertir, todo lo que viene siendo suelo, terrenos, porque algún día el suelo será más escaso de lo que es ahora. Bueno, allí puedes cultivar, puedes ser autosostenible, un poco puedes buscar tu propia libertad, puedes alquilar un trozo, etc. ¿Podría ser una buena opción? Sí, podría ser una buena opción. También está sujeto un poco a las políticas, ¿vale? No de igual manera, ¿vale? Porque aquí en España es que aquí somos lo mejor, ¿eh? Pero aquí en España tú no tienes soberanía absoluta de tu terreno. De hecho, yo me he comprado una casa y yo no puedo hacer obras en mi propia casa, que es algo que me parece como ilógico, ¿no? O sea, si es mía, pues no, tienes que pedir permiso y normalmente en la zona en la que yo estoy viviendo no te la aprueban. Así que fijaros hasta qué punto, ¿no? Además que todavía no es mía, hay una parte que está en el banco, ¿no? Que eso es otra historia, ¿no? Entonces, por último, nos quedan dos cosas, ¿vale? Nos quedan dos cosas más. Una sería abrirte tu propio emprendimiento, ¿vale? Tu propio... algo que te guste hacer, que te apasione, que le dediques tiempo por las tardes, y ahí sí que es verdad que aunque te jodan, porque Hacienda te va a joder de todas maneras, si tú logras ser rentable, digamos que tienes un sueldo y un sobresueldo que estarías combatiendo la inflación con ese emprendimiento, pero claro, te tiene que ir bien, etcétera, 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 y bueno, tienes que tener una buena idea. Aquí ya entraríamos en un mundo totalmente... pues bueno, de emprendimiento aparte, porque no es una inversión realmente, evidentemente tienes que hacer una inversión, pero no es una inversión. Y por último, nos quedaría lo que a mí, cada vez que lo estudio, me fascina más y que nunca habría dicho yo que me hubiese sorprendido tanto, que es Bitcoin. Muchos me vais a decir, pero ¿qué estás diciendo, Samuel? Si eso es de los criptobros, de la gente que
que la gente pierde su dinero, etc. Eso es lo que hace el desconocimiento. No estoy hablando de criptomonedas, estoy hablando de Bitcoin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿vale? Evidentemente, ni mucho menos esto es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Pero sí que quiero que sepáis algunas cosas que creo que van a pasar en un futuro. Y como a mí me interesa, yo creo que a vosotros también os puede interesar, ¿vale? Las grandes fortunas saben todo esto que os he contado, saben que el dinero cada vez vale menos, saben que aunque inviertan en empresas, que aunque tengan casas, etcétera, saben que no están sujetos a una, por así decirlo, una parte de sus tenencias no son suyas, ¿vale? Sí que pueden diversificar, si te quitan los pisos o te ocupan el piso, pues tienes tus ETFs, ¿no? Las participaciones en empresas, si te quitan las ETFs, pues tienes yo qué sé, sí que es verdad que el que tiene mucho, pues siempre se va a poder resguardar mejor, ¿no? Pero hay una cosa que yo me estoy dando cuenta y que cada vez más personas adineradas están poniendo el foco, que es Bitcoin. ¿Por qué? Porque es inmutable. Bueno, tiene varias cualidades, pero la principal es porque es inmutable, porque nadie tiene el control sobre él, más que los propios usuarios, porque no se puede violar, porque se trabaja como por nodos, digamos que tendrías que hackear medio planeta o medio ordenadores del planeta para poder, algo que es evidentemente imposible, para poder manipular la red. Nadie te lo puede quitar. Es fácilmente manejable, tú te puedes ir mañana a Kuala Lumpur y tienes tus bitcoins igual. El oro, por ejemplo, es más tedioso porque es algo físico, es analógico, ¿vale? En cambio, Bitcoin es digital. En fin, es como una reserva de valor real, ¿vale? Aunque aparentemente no sea nada. Pero como es algo que nadie puede manipular, que nadie te puede quitar, que nadie puede acceder a tus bitcoins salvo tú, lo hace un activo valioso. Al principio, sobre todo en las primeras épocas, cuando empezamos a ser más sedentarios, la primera moneda fue el grano. El grano, ¿vale? El trigo, el maíz, fueron las primeras monedas de cambio, porque había mucho y se podía intercambiar por otras cosas, por sal, por ganado, etc. Y además te quitaba el hambre, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que no es la cosa en sí, es el valor que nosotros le damos al activo, ¿vale? Ahora el grano, ¿vale? Todo lo que viene siendo el trigo, tiene un valor casi despreciable. Casi que vas a un supermercado y te regala una barra de pan si tienes hambre. Nadie te cuestan 60 céntimos. Lo digo para que os fijéis cómo la reserva de valor va evolucionando con los años. Y sé que es un paso difícil y sé que es algo complejo de entender, pero es la estructura del propio sistema de Bitcoin lo que le da valor. No es para hacernos millonarios, es simplemente una moneda que el propio sistema que tiene le da valor por cómo está configurado. Es matemática pura. Tú puedes acceder al código y eso es inviolable. Nadie lo puede modificar, salvo Satoshi Nakamoto, que ya lo dejó hecho para que nadie lo pudiese modificar, salvo él, que está desaparecido del mapa, evidentemente, que es que además la historia tiene tela. Y esto para mí es lo potente. Esto para mí es lo que ha hecho que investigue más sobre el tema y que gran parte de mi dinero, independientemente de cuál sea el precio, lo tengo en Bitcoin. Incluso estoy, evidentemente, dejando un colchón, ¿no? En dinero fiat, etcétera, por lo que pueda pasar, pero estoy a un paso de tener prácticamente más de la mitad de mi dinero en Bitcoin. La diversificación a tomar por culo. Sí, evidentemente, quizás el 50% para muchos os puede parecer mucho, pero ¿cuántos de vosotros tenéis todo en euros? ¿Cuánto porcentaje tienes tú en euros, Félix? Eso es lo que quiero que os deis cuenta, que realmente sois inversores del euro, del dólar, ¿no? Realmente, si quisiéramos tener bien diversificado, a lo mejor tendríamos que tener 10% dólares, 10% yuanes, 10% euros, 10% Bitcoin, 10% empresas, 10% fondos indexados, 10% oro. Eso sería una buena diversificación y diría, vale, chapó, ahí estás cubierto.
pero realmente somos inversores del euro, que cada vez vale menos y que lo están imprimiendo a su antojo y que está centralizado y que no nos enseñan a cuestionarnos esto. Porque si tú dices, vale, es que ellos tienen el euro, pero te dicen, oye, mira, esta es nuestra moneda, utilízala si quieres, pero que sepas que puedes diversificar, que puedes tener dólares, que puedes... No les interesa eso. ¿Por qué? Porque pierden su poder. Realmente el poder de las grandes élites, en este caso de Europa, está en nuestra ignorancia. Ellos tienen la maquinita del dinero, ellos manejan el cotarro. Y somos nosotros los que cada vez somos más pobres. Y no solamente por la inflación, sino por la inflación, por los impuestos, por cómo se maneja el dinero, cada vez somos más pobres. Y no solo eso, sino que no solamente que ellos tengan la máquina de imprimir e impriman y todo se base en deuda de esa impresora, sino que tú ahora vas al banco y pides un crédito para comprarte una casa y ese dinero lo imprimen. Por lo tanto, hay un superávit de euros o de dólares o de lo que sea. Es que todas las economías funcionan igual. Entonces aquí los grandes estados se van a encontrar entre una tesitura que para mí va a ser muy complicada, que es o dejamos caer a la sociedad o cae el Estado. O cae la sociedad y somos todos pobres y tampoco les interesa, porque entonces hay revueltas, hay inestabilidad, que es lo que le está pasando en Argentina, o imprimimos más dinero. Pero es que imprimir más dinero te lleva de nuevo a ser más pobre. Y no quieren que el Estado caiga. Eso, que un Estado caiga, es malo para ellos. Para la población no tanto, pero para ellos es jodido. Igual que caiga un banco. A ti te da igual que caiga Bankia, a salvo que tengas el dinero en Bankia, claro. Pero a ellos no les da igual. Entonces están en esa difícil tesitura que no se sabe muy bien cómo van a salir de ahí, pero veremos a ver qué sucede. Por lo pronto, a nosotros ya nos ha subido la cesta de la compra prácticamente un 25%, incluso un 30%. Los alimentos básicos han subido eso. Te dicen que es el 10% porque ponen en la cesta de la compra cosas que no suben, como puede ser colonias, etcétera, cosas muy básicas que a lo mejor tampoco suben, ¿no? Como puede ser el azúcar, como puede ser... Evidentemente el azúcar no ha subido, claro, o las patatas de bolsa pues no han subido, pero no te vas a alimentar de patatas de bolsa, te alimentas de hortalizas, te alimentas de carne, etcétera, que eso sí que ha subido. Si quieres comer sano ya ni hablemos, como dice Félix. O sea, es una barbaridad si tú comes carne, fruta, verdura, pescado, o sea, es algo increíble lo que ha subido. Yo me atrevería a decir más de un 30%. Eso significa que con tu mismo salario tú estás pagando un 30% más por las cosas que antes pagabas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay varias. Yo os invito, evidentemente, a que investiguéis, a que saquéis vuestras propias conclusiones. En mi caso, es Bitcoin. Y lo digo claro. Y a veces, al principio me rayaba por decirlo, porque decía, ostras, pero a medida que lo voy investigando, y os recomiendo mucho que os leáis Patrón Bitcoin, que es el libro que yo he estado hojeando y que no lo he terminado, pero estoy por terminarlo, porque ahí os lo explica todo mejor de lo que os lo estoy explicando yo. Pones tu dinero en un sitio en el que cada vez más personas van a confiar por el simple hecho de que no van a querer estar manipulados, de que no van a querer ser una oveja más del rebaño, que no van a querer estar sometidos a la inflación, etcétera, 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 etcétera. Y un Bitcoin siempre va a valer un Bitcoin. Y no estoy hablando de criptomonedas, estoy hablando de Bitcoin. Las demás es que me dan exactamente igual. Ni sé cómo se llaman, salvo Ethereum y alguna más, pero ya está. Y esto todo se basa en que no es manipulable, no está controlado por nadie, no hay una empresa detrás, no hay nadie detrás, hay un sistema, una economía descentralizada en el cual nadie tiene el poder salvo que tú compres mucho Bitcoin y lo único que puedes hacer es manipular el precio. Pero en último término, un Bitcoin siempre va a valer un Bitcoin. O sea, lo que pueden hacer con el precio es subirlo y bajarlo, pero va a tender a subir porque no paran de darle a la máquina de imprimir dinero. O sea, tenderá a subir seguro. Por eso la bolsa siempre sube, que dicen, bueno, la bolsa siempre tiende a subir, claro que tiende a subir, pero lo que no sabes es que tiende a subir con un dólar que cada vez vale menos. Por eso sube. O sea, puede ser que esto es a lo mejor es un poco complejo de entender. Puede ser que el valor de la bolsa siempre sea el mismo. Y suele ser el mismo, ¿vale?
Sí que es verdad que las empresas innovan y ahí está la riqueza real en la innovación, en la creación de puestos de trabajo, en la creación de riqueza, al fin y al cabo, en solventar un problema de la sociedad. Ahí se crea la riqueza real. Pero vemos como muchas empresas no innovan, están en el mismo, bueno, se mantienen bien, ¿no? Ni con pérdidas, ni sin pérdidas, o sea, tienen las ganancias de siempre, un poquito más, pero valen mucho más. Y eso es porque no es que hayan aumentado su valor, sino porque el dinero cada vez vale menos. Lo mismo que pasa con una manzana. O sea, una manzana siempre será una manzana. Vale más porque el dinero vale menos. No sé si se me entiende. No quiero que me malinterpretéis. De hecho, cada uno que haga con su dinero lo que buenamente pueda. Lo que sí que os recomiendo es que os forméis, que investiguéis sobre cómo se forma el dinero, cómo se crea el oro, incluso cómo funciona Bitcoin, ¿vale? Y vais a encontrar ahí una gema que muchos todavía no están viendo. Ahora, digamos que Bitcoin está en el 20-25%. Mucha gente lo ha conocido, ha entrado, lo ha probado, pero cuando la gran masa de la población vea el potencial que tiene, es cuando valga mucho, es cuando entrará todo el mundo. Que son, primero están los early adopters, ¿no? Los que lo adoptan, por así decirlo, pronto. Luego está la gran masa, la campana de Gauss, ¿no? Y por último, los últimos rezagados que dirán, no, yo no quiero Bitcoin, yo no quiero Bitcoin, yo no quiero Bitcoin. Y todo el mundo tendrá Bitcoin y pagará con Bitcoin, ¿no? Lo que dice Félix también es interesante, o sea, tomároslo, por ejemplo, como un ahorro, ¿no? En vez de ahorrar en euros, ¿no? Que cada vez vas poniendo 10 euros, o cada semana o cada mes pones 10 euros, en vez de ponerlos en euros, ponlos en Bitcoin. Cada mes, lo que tú buenamente puedas o quieras, coges y dices, pues bueno, 20 euros, algo que no te suponga nada, ¿no? 20 euros, si los pierdo 20 euros, pues mira, me da igual. Y los vas poniendo. Y cada mes. Si tienes 30 años, te vas a jubilar muy, muy bien. Si tienes 40, quizás ya vas un poco tarde. Si tienes 50, más. Pero bueno, nunca es tarde, ojo. Pero que sepáis que, al fin y al cabo, esto todo está pensado para ser más pobres. Y todo está pensado para que realmente seamos esclavos. Y aquí es donde realmente quiero hacer hincapié. En la ignorancia. La ignorancia nos vuelve esclavos. De un trabajo que te puede gustar mucho tu trabajo. Y a mí me encanta lo que hago. Pero la cosa está en cuánto vale tu tiempo. Ya no es cuánto vale el dinero, sino cuánto está valiendo tu tiempo. Porque por mucho que te guste hacer una cosa, evidentemente 8 horas cada día en un trabajo te puede encantar, pero dices, bueno, me encanta, pero también quiero dar y recibir, ¿no? También quiero recibir. Pero que claro, es que lo que recibes cada vez es menos. Ahí lo dejo. Y es la ignorancia en la que se basa toda la sociedad y no nos estamos dando cuenta. Y, ostras, yo veo a los jóvenes que no están preparados. No están preparados para esa sabiduría, no están preparados para entender. Vivimos una sociedad bastante paternalista y que hemos sobreprotegido mucho a los pequeños y yo creo que van a ser tiempos muy duros para gente que no está realmente preparada. Porque ahí nadie está hablando. Evidentemente sale el tema de la inflación, pero nadie te está diciendo qué hacer con eso, ¿no? Cómo cubrirte con eso. Y yo no me considero, evidentemente, ni rico, ni vamos, no. Soy una persona, vamos, que tiene su sueldo y poco más, pero, ostras, cada vez tengo menos, ¿sabes? Y me jode. Siempre he tenido una sensación de que, ostras, me da rabia que me estafen, que, por así decirlo, que me manipulen, ¿no? Y muchas veces con este tema me siento manipulado por las grandes élites. Y, ostras, la gente no se da cuenta. Y la gente y yo veo que por ahí la peña empieza, venga a hacer horas, venga, quiero más dinero, lo que hago es, venga a hacer horas, a trabajar más. Y yo les digo, madre mía, ¿por qué no te paras un momento, dejas de hacer horas y ves cómo puedes rentabilizar al máximo lo que ya tienes? Y luego, evidentemente, si quieres, gana más dinero.
Pero este es el punto, ¿no? En quién hemos confiado. Le hemos dado toda nuestra confianza a los gobiernos por una actitud de niño, ¿no? El Estado es el papá y creo todo aquello que me dicen. Y creo todo aquello que... Creo que me cuidan, creo que quieren lo mejor para mí, que podría ser la actitud ingenua de un niño, ¿no? Que creo que quieren mi bien, ¿no? Pero realmente te das cuenta de que, si quisieran tu bien, actuarían de una manera totalmente diferente. Primero no robando y siendo honesto, y luego formándote a ti y dándote las herramientas, ¿no? Sí, el libro que he comentado del patrón Bitcoin es fácil de entender, es fácil de adquirir los conceptos, es un poco lo que os he comentado en esta clase, pero quizás entrando un poquito más en profundidad de Bitcoin, ¿vale? Básicamente ya para acabar os cuento un poquito cómo funciona y luego evidentemente investigad más y tomad vuestras propias decisiones, pero Bitcoin básicamente lo que es un activo digital, ¿vale? En una cadena de bloques. ¿Por qué se llama cadena de bloques? Porque básicamente toda la información en cuanto a las transacciones queda como en un libro de contabilidad que es inviolable e inmutable, o sea, nadie puede modificar eso. Es anónimo, por lo tanto, nadie sabe de quién es el dinero, aunque es público, ¿vale? O sea, las cuentas son públicas, pero no se le puede asociar a una persona porque lo que sale ahí es una billetera virtual, ¿vale? Es un número bastante largo. Entonces, no se le puede no se asocia a una persona física. Sabes cuántos Bitcoin hay, sabes cuál es la billetera, pero ahí nadie puede acceder, nadie te puede... Si el Estado mañana te dice, Judith, tus Bitcoin, y dices, vale, cógelos. Cógelos. No pueden. No pueden cogerlos, ni pueden restringirte el acceso a ellos. No hay nadie que te pueda decir, pues mira, a partir de mañana yo no te los puedo coger, pero tú a partir de mañana no accedes a tus Bitcoin. No pueden. ¿Por qué? Porque es un libro de cuentas mundial, que hay una copia en cada nodo. Los nodos básicamente son ordenadores, ¿vale? Son los que son los mineros, que lo que hacen es resolver ecuaciones complejas para, por así decirlo, verificar una transacción. Si yo te envío, por ejemplo, un Bitcoin de mí a Judith, hay uno o varios nodos que confirman, o sea, resuelven un problema matemático complejo y verifican el envío. El Bitcoin se envía y por haber hecho esa transacción, los mineros crean Bitcoin de la nada. O sea, le dan una recompensa por estar trabajando, ¿sabes? Porque ese nodo está trabajando, ¿no? Entonces le dan una recompensa en Bitcoin. Y así, ¿vale? De manera descentralizada, porque estos nodos están por todo el mundo, hacen que la red sea descentralizada, que sea inviolable, que sea escalable, porque ahora están aplicando nuevas mejoras, etcétera. Y por último, pues que sea anónima, ¿no? Que tenga el anonimato. Solo deciros que, por ejemplo, fondos de inversión grandes como BlackRock, personas bastante influyentes del mundo de las finanzas, como puede ser Michael Saylor, MicroStrategy, que son fondos de inversiones grandísimos que tienen incluso más dinero que los países, han decidido poner el pie en Bitcoin. Por algo será, por algo será. No es una mera cuestión solamente de ganar más dinero. Ya ganan dinero con otras inversiones. Y ya lo ganan bien. Pero ¿por qué se meten? Y no se meten, supongo que también lo hacen, el tema del ladrillo, o el tema de los relojes, o el tema de ¿por qué? O el tema del oro. ¿Por qué no van a comprar oro? Cada vez hay menos fondos que tienen solamente el oro por tener diversificación y tener ahí un tanto por ciento que sea menos volátil. Evidentemente, claro, Hacienda va a querer su pastel, pero es como decirle... Es como si Hacienda te quiere quitar los tomates que ya te has comido. No tienen acceso a ellos. No tienen acceso. Pueden tener acceso, podrían llegar a tener acceso si acceden a un intercambios euros por Bitcoin y es un lugar centralizado.
ahí sí que hay empresas y ahí sí que pueden decir, vale, ¿quién ha intercambiado? Pero hay sitios en los que se hace de manera anónima, o sea que no hace falta que haya una empresa de por medio, lo puedes hacer de manera anónima, el hecho de cambiar euros por Bitcoin. Así que si decides no declararlo, no pueden hacer absolutamente nada. De hecho, tampoco tienen mucha información para saber que son tuyos. Y ya hay sitios que se puede pagar en Bitcoin. De manera anónima, de manera descentralizada. Entonces yo he comprado palomitas y vamos a ver qué pasa. Con los países, porque claro, si yo ahora, por ejemplo, yo hago un trabajo para Conchi y le digo, vale, Conchi, mira, el trabajo ya está acabado, aquí lo tienes, y por un smart contract hemos hecho el contrato de manera virtual y automáticamente cuando se acaba el contrato yo le envío los Bitcoin, ¿dónde queda Hacienda? ¿Dónde queda el Estado español? Y ojo, yo soy de los que dice que algo de impuestos hay que pagar, ¿no? Porque yo llevo a mi hijo al colegio o llevo a mi hijo al médico y eso pues me gusta que sea. La cosa está en cuánto de esos impuestos se están utilizando bien, cuántos de esos impuestos van para la educación de mi hijo, van para para los hospitales. ¿Cuánto? Porque no lo sabemos tampoco. Entonces, cuando el ciudadano de a pie se empodere, cuando el ciudadano de a pie sepa o entienda lo que es Bitcoin, yo creo que va a haber un cambio de paradigma y muy heavy. Y aquí vamos a ver cómo grandes estructuras se van a tambalear. Y grandes estructuras, de hecho, ya se están tambaleando, porque todo el tema de las CBDCs, que son monedas digitales, que son rastreables, que son con tu nombre, que van a saber cuántas tienes, en qué te lo gastas, cuándo te lo has gastado, cuánto tienes ahorrado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente vea esto, yo creo que va a haber un salto cuantioso a Bitcoin. Entonces, no digo que tengáis que comprar, no digo que tengáis que hacer nada que no queráis, simplemente que os forméis y que luego decidáis, oye, pues esto no es para mí, pues vale, perfecto, mi padre es un chaval antiguo y dice, mira, hijo, yo para lo que me queda de vida, yo no quiero problemas, yo quiero tener mi dinero en el banco y que yo cada día me meto y lo veo cuánto es, y yo digo, perfecto, si es que está genial, pero ahora estás pagando un precio también, que lo sepas, estás pagando un precio y es alto. A mí me quedan bastantes años de vida y no quiero, es que no me apetece que me estafen, porque es una estafa en toda regla. Porque ese dinero que imprimen, ¿para dónde va? ¿Para quién es? Yo no salgo beneficiado de ello. Se están beneficiando otros y a mí me están perjudicando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, la charla de hoy. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, yo encantado de responderosla.